Buenas tardes todas. Estoy Buenas muy tardes, contenta de estar otra vez. Yo Mónica, para todos. primeramente les pido disculpas porque am, la semana pasada yo di la cita bíblica como primera de Corintios 5:7 y era segundo de Corintios 7:5. Entonces ya yo creo que Estelita lo avisó que era segundo de Corintios. Bueno, hoy vamos a estudiar una mujer bastante, para mí, bastante desconocida en la Biblia. Se llama Abisag. Abisag. Ella era la enfermera del rey David. Ella era la enfermera de la rey David. Y vamos a estar en Primero de Reyes, el capítulo 1. Y vamos a empezar con el versículo 1. Vamos a estar más o menos todo el tiempo en Primero de Reyes, el capítulo 1. El versículo que yo he escogido para hoy se encuentra en Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Eso es un buen versículo, porque quiere decir que nosotros hacemos planes, pero Dios es el que manda, como una explicación del versículo. Bueno, esta es una historia de una mujer, Abisag, que atendía el rey David y atendía al rey David en los últimos años de su vida. No sabemos exactamente cuánto tiempo. Ella era la compañera, la ayudante, la consoladora para él. A la vez, ella tenía un papel muy importante en las vidas de David y en la vida de Salomón, su hijo. Fue que ella estaba en medio de una lucha del rey David y uno de sus hijos que quería ser rey de Israel. Vamos a ver que Dios la utilizó en su plan perfecto. Bueno, primeramente algo sobre David. Como sabemos, David era rey de Israel. Él era rey por 40 años. Siempre había gente que quiso quitar David del trono, pero Dios prometió en Jeremías 33:17, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono en la casa de Israel. Entonces, el versículo es importante. Siempre quiere decir que siempre un descendiente de David iba a ocupar el trono sobre Israel y Dios iba a escoger cuál descendiente iba a reinar. Bueno, Primera de Reyes 1:30, David está hablando, él dice que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, es lo que Dios dijo, tu hijo Salomón reinaré, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Toda esa parte de la historia es importante para entender el papel de Abisag. Después de David, Dios mandó que el siguiente rey de Israel sería Salomón. Y ella, Abisag, era testigo de que Salomón sería el rey después de David. Y este era importante más tarde en la historia. Bueno, vamos a leer Primera de Reyes 1:1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrirían de ropas, pero no se calentaba. Ahora David es viejo y está acabando su vida. Y como es común con los viejitos, soy viejita, soy testigo de esto, él no se calentaba. Y con el frío, aún muchos de nosotros no podemos calentarnos. Parece ser que la descripción en estos versículos era que él estaba pasando la mayoría de su tiempo o en la cama o quizás sentado en una silla o también posiblemente sentado del trono porque todavía él era rey de Israel hasta que él moriría. Si fuera su voluntad de él, él estaría rey de Israel. Parece ser que sus ayudantes estaban poniendo ropas extras
y seguro poniendo más cobijas de noche, pero David todavía tenía mucho frío. Y es seguro que él no pudo dormir la noche debido al frío. Y ahora él estaba viejo, enfermo y débil. Vamos a leer Primera de Reyes 1:2. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Bueno, los siervos de David no podrían ayudar en quitar el frío al rey David y ellos estaban preocupados. Entonces, ellos hicieron una decisión para buscar una joven, y tendría que ser una jovencita para que esté con David. Y su trabajo era acompañarle a él, también ayudarle con sus necesidades en estos años de su vejez. Pero más que todo, ellos pensaban, una jovencita alegre, bonita, hermosa, dará vitalidad al anciano rey. Ellos pensaron, al tener una jovencita cerca, eso le iba a animar y tal vez ayudarle a recuperarse, aunque parezca que ellos sabían que él estaba en los últimos días. Mirando esa historia, lo que a mí me es un poquito interesante es que David tenía 8 esposas y 300 concubinas, todas con diferentes edades, y yo pensaba, ¿será que ninguna de ellos amaba al rey, que ellos querían acompañarlo en los últimos días de su vida? Es cierto que una de sus concubinas eran más o menos jóvenes, y yo pienso en Betsabé, la madre de Salomón. Parece que David la estimaba y la amó y amaba mucho, y ella siempre tenía acceso a entrar y hablar con él, pero no había nadie. Ellos tenían que ir a buscar una extranjera para ayudar al rey. Bueno, Primera de Reyes 1:3 dice, y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Ellos empezaron su búsqueda de una jovencita hermosa. Ellos iban por todo Israel buscando. Ellos tenían que ir de casa en casa buscando. Los requisitos no eran muchísimos. Ella tenía que ser jovencita, tenía que ser una virgen y tenía que ser hermosa. Um, y la Biblia no nos dice, pero imagino que ella necesitaba tener un carácter hermoso, también ser una mujer humilde, obediente y suave con sus palabras. Y seguro que ella tenía que ser judía, ella tenía que adorar a Dios y ella tenía que ser servidora de Dios, porque así era David. David amaba mucho a Dios. Entonces ellos estaban buscando uh, una señorita que adoró el Dios de Abraham. Bueno, encontraron a Abisag. Obvio, ella tenía que ser judía, como dije, que era judía. Abisag, ¿quién era ella? Dice más tarde creo que es en el versículo primero de Reyes, el capítulo 2, 17 al 22, que ella era sunamita de la ciudad de Sunem y del tribu de Isaacar, ella era descendiente de Abraham, obvio que era judía, y yo adivino, es interesante que en 2 versículos la llaman hermosa, habla de su belleza, entonces yo adivino que su belleza de ella sobresalió todo. La decisión de traer una joven hermosa para estar con David era ayudarlo físicamente, psicológicamente y también para que David pudiera tener a alguien que estaría a su lado todo el tiempo. Pero sí sabemos que ella tenía que el trabajo de hacer sus últimos días mejores y ayudarle en sus primeros días con más comodidades, que los días
serían más cómodos. Específicamente, su trabajo era acompañar, servir y estar con él todo el tiempo, día y noche. Y yo adivino también que ellos llegaron a ser buenos amigos. Yo adivino que ella conversaba con David mucho, con ganas de animarlo, y a lo mejor le dio su comida todos los días. De todos modos, su trabajo era de 24 horas del día y 7 días durante la semana. Para mí, ellos la llaman enfermera, la enfermera del rey David, y ella era como enfermera. Bueno, Primera de Reyes 1:4 dice, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Bueno, sí, ella era hermosa, y 2 veces en este versículo y en el versículo 3 dicen que ella era hermosa. Quiere decir que ella probablemente se acostaba con David para darle calor de noche. Y dice que ella le servía en todo. Pero dice que el rey nunca la conoció. Esto no era un trabajo de una concubina ni una prostituta. El rey nunca la conoció. Quiere decir que ellos no tenían una relación física. Ella estaba allí para atender sus necesidades, para animarlo, para charlar, para ser su amigo, para estar con él todo el tiempo. Y yo siempre pienso en la mujer y no nos dice nada de los sentimientos de Abisag. Puede ser que, y yo creo que era un gran honor ser escogida como acompañante del rey, aunque ella era jovencita, ella tenía que ser muy jovencita. David era un rey muy querido y era un rey muy popular con la gente. Pero yo pienso, puede estar que acostado con un viejito toda noche no fue muy agradable para ella, pero ella no dijo nada, no se quejó, hizo bien su trabajo. Yo adivino que su día de Abisag era muy ordinario, insignificante, sin reconocimiento de los otros. La llevaron al palacio hermosa y joven, y nunca vamos a poder saber las tantas veces, día y noche, que ella con calma atendió a las necesidades de David. Y para mí, yo pienso, para una señorita, este fue unos tiempos difíciles y un trabajo difícil. Y es obvio que ella no era una mujer importante en el principio de su puesto. No era ni concubina, no era ni esposa. Ella estaba en el palacio para hacer todos los trabajos de cuidar a un enfermo. Algunos trabajos tenían que ser bastante complicados, unos sucios, unos difíciles. Ella era una persona que servía, pero una que probablemente nunca recibió palabra de agradecimiento. Seguro que ella tenía que bañar al rey, darle de comer, poner su ropa, porque David estaba dependiente en ella y también tenía que llevarle al baño, limpiar después de él. Bueno, la lista sigue. Pero más que todo, yo estoy segura, ellos estando juntos 24 horas al día, ellos hablaron y conversaron mucho y seguro que ellos llegaron a ser muy buenos amigos. No sabemos exactamente cuánto tiempo se quedó ella antes de morir David, pero puede ser mucho tiempo, puede ser poco tiempo. Yo pensaba que era a lo mejor menos, por lo menos 1 año, pero no estoy segura. Pero pasando todo el tiempo con una persona, ellos llegaron a hablar mucho y charlar y confiar al uno al otro. Y yo pienso que Abisag llegó a ser una buena amiga de David, alguien en quien él podría confiar y hablar. Es obvio que de la Biblia, de lo que dice la Biblia, la única mujer que tenía algo que ver con él entre sus esposas y concubinas
era Betsabé, la madre de Salomón. Bueno, y yo pienso también que ella le pudo dar ideas, sugerencias y consejos acerca de su vida. Era una persona que llegó a ser de confianza para David. Y es muy obvio para mí que ella era la persona más cercana del rey David en estos últimos días de su vida. Pero a pesar de todo y a pesar de su trabajo como enfermera de David, ella era considerada una heredera de David. Y eso es un poquito difícil para entender y explicar. Por fin llegó a ser considerada como una esposa secundaria del rey, una esposa secundaria. Um, y como herederas, ella tenía el derecho de reinar, de reinar, de reinar. Después de morir un rey, sus esposas tenían derecho a sentarse en el trono como reina, solamente si David no tendría hijos. ¿Recuerdan ustedes de Atalía? Atalía, la reina malvada, que ella mató todos sus hijos varones y todos los nietos varones para conseguir el trono después de morir su esposo y después de morir su hijo primogénito. Y ella reinó por 8 años. Entonces, siendo ella Abisag considerado una esposa, ella podría reinar, o si ella se casaría, su esposo podría reinar. Y eso es muy importante para la historia. Bueno, todo es importante para seguir la historia. En tiempos conversando con David, es seguro que le hablaba de Dios. David amaba a Dios durante toda su vida. Él hizo muchos errores, pero él siempre se arreglaba con Dios. Abisag era una judía. Ella adoraba el Dios de Abraham. Ellos tenían un amor hacia Dios y lo compartían, seguro. Ellos tenían mucho en común y seguro que llegaron a tener una buena amistad. Y digo también, Abisag nunca hubiera sido escogida como acompañante de David si ella no era una fiel seguidora de Dios. Ella tenía que amar a Dios para ser una ayudante tan cercana del rey David. Bueno, ahora seguimos con la historia. Primera de Reyes 1:5, lo voy a leer. Entonces Adonías era hijo de David y también hijo de Agüid, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Bueno, uno de sus hijos de David se rebeló. David tenía varios hijos. Adonías decidió que él iba a tomar el trono. Él puso la corona encima de su cabeza, buscaba soldados y otros de sus hermanos para apoyarlo. Y solamente él se declaró rey. Y parece ser que unos le seguían. El profeta Natán había dicho a David que su hijo Salomón sería el rey de Israel después de David. Pero a Adonías no le importaba obedecer ni a Dios ni a su padre. David tenía fama por no ser un buen padre. Nunca disciplinaba a sus hijos. Él no quería disciplinarnos, ni corregirnos, ni hablar duro con ellos. Y Adonías es un buen ejemplo de un hijo sin tener disciplina. Dice los comentarios que él era orgulloso, desobediente y queriendo el poder del trono. Y este fue en su mente. Él quería sentarse encima del trono de Israel. También seguro que era una persona carismática en que él podría presentarle como el futuro rey de Israel y la gente le iba a seguir. Entonces él se proclamó rey de Israel, pero era contra la voluntad de Dios. Y David no sabía lo que estaba pasando. Él no tenía ninguna idea.
Perdón, pero unos sacerdotes y profeta Natán no seguían a Adonías. Voy a leer versículos 11 y 12. Déjame buscarlos. Bueno, entonces estamos en el Primero de Reyes, el capítulo 1, los versículos 11 y 12. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agüed, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora y tomo mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Betsabé era madre de Salomón. Natán habló con Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo que entras para hablar con David, para avisarlo al rey lo que estaba pasando, porque él no sabía. Y seguro que Abisag no sabía. Yo creo que ni David ni Abisag salieron, ni uno de ellos salió del palacio. Y después dice que Natán iba a confirmar lo que estaba pasando. Bueno, voy a leer primero de Reyes 1, 15 al 18. Primero de Reyes 1, 15 al 18. Entonces Betsabé entró en la cama del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita le servía. Es la segunda vez Abisag está mencionado al lado de David. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Pero, y he aquí, ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Y después voy a leer el versículo 20. Dice, entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Otra vez, como dije, Abisad está mencionada. Ella era testigo de lo que estaba pasando. El escenario iba a cambiar la historia para Israel. Adonías decidió hacerse como rey. Pero como dije, no era la voluntad de Dios. Abisag fue testigo de un intento de derrocamiento de la dinastía del rey David y alguien que quiso cambiar la voluntad de Dios. Y ella sabía muy bien lo que Dios quería. Bueno, las vidas de Salomón y de los otros hijos de David estaban en peligro. Adonías tenía un plan seguro de matar a Salomón. Pero dice también, porque era la única manera en que él podía llegar a ser rey. Él se proclamó rey, pero él tenía que matar a Salomón. Y también dice en el versículo 20 que todo Israel estaba esperando que Dios haga algo. Bueno, sabemos que Dios no quiso regañar a sus hijos, no quiso corregir sus hijos, no quiso disciplinar a sus hijos. Entonces, y seguro que Adonías sabía, mi Dios, mi padre no va a decir nada. No le importa, él no hará nada. Yo voy a proclamar mí mismo rey y mi padre no va a hacer nada. Pero todo el Israel dice, Besabed está esperando que Dios haga algo. Y yo digo que es posible de Abisag pudo hablar con David para convencerlo a actuar y hacer lo que Dios quiso. Como dije, Dios nunca quiso reprender ni disciplinar a sus hijos y los dejaba hacer lo que ellos querían. Yo creo que siendo Abisag testigo de todo, ella era la que convencía a David para actuar, para poner a Salomón como rey, porque era la voluntad de Dios. Betsabé habló con David y salió. Y en ese tiempo es probable que Abisag repitió lo que Betsabé había dicho
y que ellos tenían una conversación. Y después llegó Natán en Primera de Reyes 30, Primera de Reyes 30, lo voy a leer. Es un versículo que hemos leído. Después Natán entró, bueno, Betsabé habló con David, Abisad habló con David, y ahora Natán entra y habló con David. Y en Primera de Reyes 1:30 lo voy a leer, que como yo te he jurado por Jehová tu Dios, diciendo, tú, hijo Salomón, reinaré después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar de mí, y así lo haré hoy. David llamó a Betsabé y confirmó que Salomón sería coronado rey con trompetas y todo desfile, y David iba a proclamar el rey de Israel, que sería su hijo Salomón. Y así pasó. Salomón llegó a ser el nuevo rey de Israel. Entonces, ahora, en Primera de Reyes, el capítulo 2, vamos al capítulo 2. Salomón está reinando como el rey, y porque su papá dijo, ahora Salomón va a ser rey. Y voy a leer Primera de Reyes, estamos en el capítulo 2, los versículos 18 al 19. Ahora te hago, y eso es, Adonías fue donde la mamá de Salomón, Adonías fue donde Betsabé. Y Adonías está hablando, ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella dijo, habla. Bueno, Adonías sigue hablando. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Otra vez, es la tercera vez que Abisag está mencionado. Bueno, y el versículo 18, y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Adonías no dejó de trabajar y manipular. Después de la muerte de David, él llegó donde Betsabé y pidió que ella le diera permiso, bueno, o que ella hable con su hijo Salomón, que él le diera permiso para casarse con Abisag. Y siendo que Betsabé era madre del rey, ella podría acercarse a Salomón con su pedido. Betsabé pensaba que a lo mejor Adonías se enamoró con Abisag. Abisag era una jovencita, bien hermosa, y dicen que en esa época David había muerto. Entonces es posible, es probable que ella estaba viviendo con las concubinas y esposas de David. Pero este pedido, en realidad, Adonías no la amaba, y la única razón que él tenía para tener a Abisag como esposa era para alcanzar ser rey de Israel. Cuando Salomón llegó a ser rey, él sabía que Adonías iba a causar más problemas en el futuro. Entonces Salomón dijo a Adonías, tienes que vivir sin causar más disturbios o problemas, si no, te voy a matar. Seguro que Adonías pudo convencer a Betsabé que él tenía motivos puros y que él amaba a la bella Abisag. Era mentira. Entonces Betsabé decidió hablar con su hijo Salomón. Bueno, ella se fue a su hijo con la petición, pero Salomón vio este pedido tal como era, el deseo de sacar él de trono. Es probable que Abisag llegó a ser nombrada una esposa o una concubina de David después de morir David. Si Adonías podía casarse con ella, le daría derecho a él a ser rey si algo pasara con Salomón. Recuerden, como yo les dije, que era la ley que si una de las esposas o concubinas quería ser rey, si no eran otros hijos de David, ella podría llegar a ser reina.
Si ella se casa, su esposo podría ser rey. Este fue el, el plan de Adonías. Él podría casarse con Abisag, matar a Salomón y también los otros hijos, y por fin llegar a ser rey. Qué horrible, ¿no? Pero si podemos recordar a Talía, esta reina malvada, ella lo hizo. Pero inmediatamente Salomón sabía el intento de Adonías y lo mató. Si Abisag sabía o no sabía el plan de Adonías, no se sabe. Y así termina la historia de la bella Abisag. Dicen los libros de historia que es posible que ella vivió al resto de su vida entre las esposas y concubinas de David. Pero a pesar de todo, hay lecciones que podemos aprender. Como siempre, lecciones de ella, lecciones de David y lecciones de Adonías también. La primera lección es, el hombre hace planes, pero Dios decide. Lección número 1, el hombre hace planes, pero Dios decide. Y ese es nuestro versículo de memoria. Proverbios 18:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Lamentaciones 3:37. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? El plan de Dios era que Salomón llegara a ser rey de Israel. Adonías tenía su propio plan y no le importaba lo que dijo Dios. Él sabía, Adonías sabía que Salomón era escogido por Dios para ser rey de Israel. Adonías sabía lo que Dios quiso, pero Dios intervino. Adonías tenía su plan desde hace tiempo, pero lo que él no sabía es que Dios es el que decide el plan para su vida y para nuestras vidas. Y si Dios no está de acuerdo, no lo va a pasar. Y la voluntad de Dios no era para que Adonías llegara a ser rey de Israel. El hombre siempre hace sus planes, pero Dios es el que decide. Y Dios hizo la decisión que Salomón sería rey. ¿Cuántas veces hacemos nosotros decisiones que no funcionan? Muchas veces. ¿Cuántas veces hacemos nuestras decisiones y nuestros planes sin consultar a Dios? El versículo de memoria nos dice que el corazón hace sus decisiones, pero la voluntad de Dios es el que domina. Y si no es la voluntad de Dios, no pasará. Y la lección es que tenemos que tener mucho cuidado en hacer planes sin consultar a nuestro Dios. Y antes de hacer una decisión, hay que consultar con Dios. La segunda lección es de la vida de Abisag y es Dios nos protege. Dios nos protege. Segundo de Tesalonicenses 3:3. Segundo de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Salmo 46:1. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y pensando en Abisag, en verdad, ella no tenía control de su vida. Ella fue escogida entre todas las señoritas en Israel para acompañar a David. Ella no pudo decir no. Ella no tenía control nada de su vida. Y yo pensaba que es seguro que su papá recibió una cantidad de dinero, un dote para ella. Y ella llegó a ser una enfermera para David, un siervo de él, un acompañante para él. Y yo dije antes y sigo diciendo, para mí, esa no es la clase de vida para una jovencita. El trabajo era difícil. Ella era joven. Y en aquellos tiempos las señoritas aprendieron muy bien, muy temprano,
a trabajar y a trabajar duro. Pero esta era una vida muy difícil para ella. Y ella estaba en medio de una lucha para quién iba a conseguir el trono de Israel. Y Dios la protegió. Murió David y ahora qué? Adonías quería casarse con ella. Pero Dios la protegió de una vida desastrosa con él, porque él era un hombre maligno. Dios también nos va a proteger. Nosotros no tenemos ni idea de la maldad que hay en nuestro alrededor. Dios promete a guardarnos del mal. Él es nuestro auxilio en tribulaciones. Y nunca vamos a saber las cantidades de veces que Dios nos ha protegido hasta llegar al cielo. Cuando Dios cierra la puerta, sepa que es Él protegiéndonos de algo. Y no tenemos que saber el por qué. Solo nos toca confiar. Yo creo que, no sé si les conté antes, creo, pero lo voy a volver a contar. Hay una señorita en nuestra iglesia que estaba lista a casarse con un hombre supuestamente creyente en la iglesia, estaba estudiando ser doctor. 2 semanas antes de la boda, él desapareció y la dejó. Ellos cancelaron la boda, cancelaron todo. Él tenía su vestido, las flores, la comida, el lugar, todo, todo, todo. Habían gastado mucho dinero. Él desapareció. Lo que pasó, resultó que él apareció después de un mes y medio, y salió que él era adicto, drogadicto y también alcohólico. A esa señorita fue algo durísimo, 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 pero Dios la estaba protegiendo de una vida desastrosa con este hombre. Y ya han pasado 4 años y ella está en la África como misionera, porque esto fue la voluntad de Dios. Ella estaba en la África y volvió a los Estados por un tiempo y se conoció este joven y dejó de ser misionera. Pero después de romper todo y cancelar la boda, ella volvió a la África porque fue la voluntad de Dios. Dios la estaba cuidando y Dios nos está cuidando siempre, siempre, siempre nos cuida. Bueno, en la tercera lección es algo que yo puse solo por lo que veo, lo que está pasando en mi alrededor. La lección es que cuidemos a los ancianos, que cuidemos a nuestros ancianos. Levítico 19:32. Levítico 19:32. Esta es parte de la ley. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Me llama mucho la atención de la manera en que sus siervos atendían a David. Estaban preocupados porque él tenía frío. Hicieron todo, gastaron todo, mucho tiempo buscando a alguien, algún remedio de una señorita. En los tiempos bíblicos, la familia cuidaba a sus ancianos y muy francamente, me llama mucho la atención en la manera que los colombianos y los latinos en general cuidan a sus ancianos, a sus padres, a sus abuelos. No es así en los Estados Unidos. No es así de ninguna manera. La mayoría de los ancianos están puestos en casas o lugares que se llaman ancianatos, donde se los cuidan. Y tras los años, tal vez en Colombia o entre las familias latinas van a cambiar esta costumbre. Ojalá que no. Pero es una advertencia, una sugerencia. Hay que cuidar a los ancianos. Hace 2 años mi vecina tenía que poner su mamá en un ancianato. Ella tenía 100 años, estaba a cumplir 101 años, y ella no la podía cuidar porque era muy, muy frágil, y lo puso en un ancianato. Y yo fui varias veces para visitar a la mamá de ella y me dio
me dio lágrimas ver las cantidades de ancianos que estaban ahí sentados, mirando a la pared, que todos, y las enfermeras nos dicen, estos ancianos, todas estas personas tienen familia, pero la familia nunca llega para visitarlos. Qué lástima. Ese para mí es una lástima. Si es posible, debemos cuidar a los ancianos. Aquí las iglesias, nuestra iglesia, hace visitas donde los ancianatos para predicar, para visitar, para cantar, para presentar dramas. Tenemos un equipo de títeres y ellos salen y van a los ancianatos con los títeres. Los que estaban alrededor de David lo cuidaban muy bien en sus últimos días. Y solo es una sugerencia. Hay que llamar a sus padres, hay que llamar a sus abuelos, que mantengan contacto con ellos, que los visite, que los lleve chocolates, dulces, frutas. Muchas veces que yo sé con mis hijos, tenemos 3 hijos, son mayores y ellos no se dan cuenta que los años nos han afectado a Roberto y yo. Ya no podemos trotar, ya no podemos hacer mucho ejercicio. Ya, bueno, a mí me demora mucho caminar ahora, pero los hijos no se dan cuenta de eso. Y hay veces que no nos damos cuenta, pero dése cuenta que los años están cambiando a los ancianos, a sus padres. Visítelos, ayúdelos, llámelos por teléfono. Bueno, otra lección. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Efesios 2:10 dice, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Efesios 2:10, porque somos hechazura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Dios tenía un propósito para avisar. Fue la voluntad de él que ella cuidara a David, y ella hizo muy bien su trabajo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Antes de nacer, Dios tenía un plan para nuestra vida. Puede leer Salmo 139. Dios nos conoció cuando estuvimos en el vientre de nuestra madre. Pero si queremos saber el propósito que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que leer la Biblia. Tenemos orar, que Dios le muestre su voluntad para mi vida, para su vida. Dios tiene propósito para cada uno de nosotros y debemos saber qué es. El plan de Dios está revelado en la Biblia. Su propósito para cada hijo es que demos toda la gloria a Él en nuestra vida. Que siempre estamos glorificando a Dios. Y Dios utiliza la Biblia y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros para hacer esto. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Bueno, podemos glorificar a Dios con nuestro comportamiento. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿Qué lugares? ¿A dónde vamos? Nuestro comportamiento. También podemos glorificarle a Dios con nuestro carácter. Carácter. ¿Cómo es carácter? ¿Cómo es mi carácter? ¿Es suave? ¿Es amoroso? ¿Es mal geniado? ¿Soy mal geniada? Miento de vez en cuando, etcétera, etcétera. Es el carácter, el carácter nuestro. Podemos glorificarle a Dios por nuestra obediencia a Él. ¿Cómo somos en obedecerle a Dios? El propósito de Dios para mi vida y su vida es glorificarle a Él. La siguiente lección es, las pequeñas acciones son tan importantes como las grandes. Las pequeñas acciones son tan importantes como las grandes. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Abisag tenía una rutina ordinaria. Tal vez, a veces,
aburrida y difícil, pero ella lo hizo lo mejor que podía. ¿Cuántas veces piensan ustedes o pienso yo que alguien le dijo a Abisag, ay, Abisag, gracias por cuidar al rey. Ay, gracias por darle de comer. Ay, gracias por limpiar detrás de él. Ay, yo adivino que no con frecuencia. Lo que ella hizo era trabajo insignificante para ella, pero ella tenía influencia en la vida de David. Ella tenía algo que ver con la primera parte del reinado de Salomón. Y los comentarios dicen que ella era muy importante en la formación de la nación de Israel. David era viejo, inútil, sin poder cuidarse muy bien, y ella le ayudó en momentos complicados. Y ella tomaba en serio su trabajo y lo hizo bien. Yo no estoy segura que ella tenía tiempos cuando estaba pensando, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy sirviendo a Dios haciendo esto? Limpiando después de David. Pero ella sabía que era lo que Dios quería y siguió trabajando. Puede ser que unos de ustedes están diciendo, porque yo lo he dicho varias veces, yo no hago nada más que cocinar, limpiar, lavar ropa, sacudir el polvo. ¿Estoy sirviendo a Dios haciendo esto? Sí, sí. Puede ser que hay algunos de ustedes que gastan todo el tiempo cambiando pañales o cuidando a sus hijos. Todo esto es su ministerio ahora. Nuestra nieta, la primera nieta, recién tuvo un bebé. El bebé ahora tiene 3 meses. Ellos llevan como 7 años casados, ella con su esposo. Y ellos son muy dedicados al Señor. Pero ella estaba acostumbrada a salir cada día a trabajar y ahora está en casa. Y la semana pasada yo hablé con ella. Ella dijo, ay, abuelita, estoy aquí en la casa. No hago nada más que alimentar a mi bebé. Y ella está alimentando por el pecho y que cambiar pañales y cambiar el bebé, bañarlo. Ay, yo no sé. Y yo le dije, Abri, ahora este es lo que Dios quiere que tú estás haciendo. Es su ministerio hoy para criar este bebé para que llegue a servirle al Señor. Este es su trabajo, es lo que Dios tiene para, para ti en este momento. Dios tiene una acción. Y ella dijo, pero ay, parece ser que no estoy haciendo nada. Es un trabajo pequeño, está cambiando pañales, está bañando al bebé, está alimentando a su hijo, pero es su ministerio ahora. Para Dios, esos trabajitos pequeños son insignificantes para nosotros. Son tan importantes como los grandes en los ojos de Dios. Y podemos hacer todo. Yo le dije, Aubrey, tú puedes cambiar pañales dando gracias al Señor por este bebé. El bebé es precioso, es hermoso. Lo que Dios le llama a hacer, hágalo todo posible con su ayuda. Nunca vamos a saber cómo Dios va a utilizar algo en la vida de otros. Cada uno de nosotros estamos dando influencia sin saber. Avisar, nunca iba a saber cómo Dios iba a utilizarla a ella para formar la nación de Israel. Nunca sabemos cómo Dios nos va a utilizar haciendo algo que consideramos algo insignificante. Pienso en enseñar niños pequeños. O uno piensa que, ay, están aprendiendo estos niños de lo que estoy enseñando. Claro que sí. O estar cuidando bebés en la sala cuna. Trabajan trabajitos pequeñitos que nadie sabe y que nadie nunca te dará la gracia. Pero esos pequeñitos trabajitos cuentan para la eternidad. Bueno, la siguiente lección es, el requisito es ser fiel en todo. Y eso sí es una repetición. Yo creo que la mayoría son repeticiones, pero así sigamos.
El requisito es ser fiel en todo. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos nosotros administradores de lo que Dios nos ha dado, los dones, los talentos, y es requisito que nosotros seamos fieles. Ese es el secreto de una vida con éxito. La palabra es ser fiel. Se dice en los comentarios que Abisad era fiel en todo, que tenía que ver con David. Lo que ella hizo era fidelidad. Ella era humilde y tenía compasión. Ella aceptó su responsabilidad ante Dios y hizo su trabajo con fidelidad. El versículo dice que Dios nos ha dado trabajos para administrar y tenemos que ser hallados fiel. Puede ser fidelidad para con el esposo. Puede ser fidelidad en la iglesia, en asistir a la iglesia, o en enseñar, o con amigos, o con los hijos. Puede ser fiel en cocinar la comida y limpiar la casa y lavar la ropa. Pero es algo que Dios nos ha dado para hacer y tenemos que hacerlo con fidelidad. Y ser fiel a Él, hacer todo para Él. Muchas veces pensamos que debemos estar haciendo todo posible en la iglesia, debemos estar predicando, haciendo, y es verdad, debemos estar ayudando, pero es fiel no solamente en lo de Dios, pero fiel en afrontar el pecado, fiel en amar al prójimo, fiel en cómo hablamos con los hijos o con el esposo. Es para que escuchemos al fin del cada día y al fin de la vida, bien hecho, mi siervo fiel, la fidelidad. La siguiente lección también es repetición. Dios es soberano. Dios es soberano. Salmo 135, los versículos 6 y 7. Salmo 135, los versículos 6 y 7 dicen, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios está en control de todo el universo y de nuestra vida. Salmo 115:3, Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Podemos ver en esta historia el soberanía de Dios. En escoger Dios era soberano en escoger a Abisad entre miles de señoritas, entre miles, ella fue escogido. Esto fue que Dios es soberano. Y también que ella era tan fiel para con David. Ella era una jovencita, repito, de 15, 16 años, no más. Pero ella era fiel. Ella se enteró del plan de eliminar Salomón del ser rey y ella era fiel en ayudarle a David a hacer la voluntad de Dios. Su influencia con David. La fidelidad de ella y el soberano de Dios era su plan en el futuro de Israel. Y Dios está en control y Él es soberano. Todo lo que Él hizo era para cumplir su voluntad y su plan para la nación de Israel. Todo de nuestra vida es el perfecto plan de Dios y Él va a hacer cosas que nunca vamos a entender. Él es soberano sobre nosotros, sobre el clima y sobre los animales. Mateo 10 nos dice que ni un pajarito se cae del cielo aparte de que sepa el Señor. Él es soberano sobre las naciones, aún es soberano sobre los presidentes. Vamos a tener una elección de presidentes en noviembre. Y estamos orando en la iglesia que Dios ponga como presidente quien quiera. Y va a ser muy interesante. Pero Dios pone presidentes y reyes encima de naciones. Nada puede detener la soberanía de Dios. Bueno, la última lección es que Dios busca siervos.
Dios busca siervos. Marcos 10:44. Dios busca siervos. Marcos 10:44. Y él que y él que de vosotros quería ser el primero, será siervo de todos. En los libros de historia de los reyes y hebreos, Abisag está considerada una persona muy importante en la vida y en la historia de Israel. Ella era una persona que servía al rey David. Servía fielmente, servía sin quejarse, servía sin cuestionar, servía con mucha dedicación. Ella servía a su rey. Y a mí me hace pensar, ¿estamos nosotros sirviendo nuestro rey? ¿Estoy yo sirviendo a mi rey? Nuestro rey es Jesucristo. Abisag servía constantemente, siempre en contacto con su rey, siempre a la orden para hacer lo que el rey quería y lo que él necesitaba para hacer su voluntad del rey. ¿Qué ejemplo para nosotros para servir nuestro rey y salvador en igual manera? Ella, como dije, ella sacrificó para servir su rey. Después de morir David y después de terminar su trabajo, es muy probable que ella vivía entre las concubinas de David y nunca iba a casarse ni tener familia. Ella sacrificó su juventud y su vida para servir al rey. Y yo pregunto, terminando con las lecciones, ¿qué estamos sacrificando nosotros para servir nuestro rey? Si no estamos sacrificando nadita, a lo mejor no estamos sirviendo al rey con fidelidad. En conclusión, Abisag no tenía control de su vida, pero Dios sí tenía control. Su belleza llegó a ser el plan de Dios. No dijo nada en la Biblia, pero es muy claro que ella era una mujer importante en la vida de Dios, de David y en la vida de la nación de Israel. Dios la protegió de la maldad de lo que estaba pasando. Su historia de ella nos hace recordar que hay un rey verdadero, Dios, quien es justo, eterno y soberano. A pesar de que se convirtió en un peón, en una lucha de poder entre Adonías y Salomón, Dios la protegió. No se sabe ni cuándo, ni cómo, ni cuándo ella murió, pero según los libros que probablemente murió en el palacio del rey Salomón. Y es probable que nunca se casó, pero ella era una mujer que tenía papel importante en la lucha para el poder del trono de Israel y en la voluntad de Dios para Salomón. Y ella era una sierva del rey. Era una mujer que servía a su rey y era fiel a él. Es un ejemplo excelente para nosotros. La fidelidad en todo lo que hacemos y la fidelidad en servir nuestro rey. Bueno, ella es un buen ejemplo para que podamos servir y aprender mucho. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos santa gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos santa gracias, Señor, porque tú haces planes para nuestras vidas. Te damos gracias que tú nos proteges del mal que está en nuestro alrededor. Señor, te amamos. Te damos muchas gracias por el perdón del pecado, que nos amas, que mandaste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, que tú tienes un propósito de nuestra vida. Ayúdanos a saber que nuestra vida está aquí en la tierra para servirte y para glorificarte. Señor, ayuda a cada dama que está escuchando a servirte con todo el corazón y que seamos fieles siervos fieles,
siempre, siempre obedeciendo nuestro Rey y sirviendo nuestro Rey. Gracias, Señor, em, por, porque tú eres soberano, que tú estás en control de todo, de todo lo que nos pasa. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Gracias, Señor, por esas damas, por su paciencia. Y gracias por esta mujer avisar, Señor, que podemos aprender de ella. Ayúdanos a buscar en esta semana en la Biblia. Ayúdanos a acercarnos más y más a ti. Y te damos tantas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.